sería un problema que Estados Unidos mandara esas pruebas. Ponerse las pilas, investigar a los magistrados, procesarlos y solicitarlos en extradición, porque lo que están haciendo es auxiliar el terrorismo. Es que todavía seguimos en la guerra de marihuana como si estuviésemos viviendo en 1980. Buenos días, bienvenidos a La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos más importantes de la semana. Hoy vamos a hablar primero de una carta que se perdió, la carta de la JEP, que se perdió y que gracias a esa extraña pérdida de la carta, pues Santrich podría quedar en libertad y asumir, por ejemplo, su curul en el Congreso. Y luego vamos a hablar de que hubo 5 días de enfrentamientos en el Cauca, entre las disidencias de las FARC y el EPL, y el ejército nunca apareció, no sé si no se enteraron, si nadie los llamó a contarles. Entonces, sin más, empezamos con lo primero. La carta que se perdió. Voy a empezar haciendo una especie de contexto de lo de la carta. Ustedes, Yair y Mateo, me corrigen o me interrumpen si se me escapa algún detalle de este chiste y de esta vergüenza de la ministra de Justicia que definitivamente... No. A ver, estamos hablando de una carta que hace la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que es, para quienes no saben o de pronto están fuera de Colombia, la JEP es una justicia creada por y para los guerrilleros en medio del contexto de La Habana. Y ellos hacen una carta para pedirle a los Estados Unidos, a la justicia de los Estados Unidos, que mande las pruebas de la petición de extradición que han hecho de Santrich, uno de los cabecillas de las FARC. Entonces esa carta resulta que la manda la JEP a la Cancillería dice, nosotros no somos los encargados de esto, la Cancillería la manda al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia la recibe el 3 de diciembre y el 10 de diciembre, es decir, 7 días después, se demora 7 días en decidir mandarla, la manda a Estados Unidos a través del sistema estatal de mensajería que es 472. Resulta que el 28 de enero se cumple el plazo que da la misma JEP, o sea, ellos se inventaron ese plazo, y el 28 de enero se cumple ese plazo para que Estados Unidos le hubiera mandado las pruebas, pero es que la carta nunca llegó. Por casualidad, 3 días después se dan cuenta que la carta nunca llegó a los Estados Unidos. Entonces sale la ministra de Justicia con tremenda desfachatez a decir que no le hicieron seguimiento a la carta y que la carta nunca llegó. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Pues entonces en que la JEP dice a Santrich lo podemos dejar libre y no lo vamos a extraditar por culpa del Ministerio de Justicia. Esto es una leguleyada, hay que decirlo. Yo no me explico cómo en pleno siglo XXI se sigan usando estos medios arcaicos y no pueda recurrirse bueno, no sé, a enviarlo digitalmente, escaneado, qué sé yo. Y pues por otro lado demuestra la ineficiencia del sistema estatal de servicio postal. Pero bueno, yo creo que esto no deja de ser un dato anecdótico y jocoso, pero lo realmente preocupante es que la JEP se está inventando una serie de requisitos que no existían a la hora de extraditar a alguien. Hay tres puntos que se deben cumplir, que es que Estados Unidos allegue la documentación a Colombia, la solicitud formal de extradición, que haya una identificación plena del responsable, que la hay, y que haya principio de prohibición de doble incriminación. Eso quiere decir que una persona no sea juzgada 2 veces por el mismo crimen. Esos pasos y esos trámites se cumplen y esos trámites los establece la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora la JEP se está inventando otra serie de requisitos. Está diciendo que no se han allegado pruebas, cosa que es falsa. Desde el año pasado, desde mitad del año pasado, la justicia norteamericana ha llegado pruebas. Entonces yo creo que la Corte está prevaricando. Además que la JEP no es la indicada para resolver o para revisar esas pruebas. Muy bien lo dice el acto legislativo 1 de 2017 y este es el acto legislativo que crea los principios de la JEP y menciona muy bien que en casos de extradición la JEP solamente revisa si el hecho o si la acusación más bien del hecho fue luego del 1 de diciembre de 2016, cosa que pues está aprobada, no es necesario revisar todas las pruebas, sino simplemente con la acusación y con la investigación que está haciendo Estados Unidos, que dice que esto lo comenzó a cometer luego del 1 de diciembre de 2016, ya simplemente ya uno lo puede, ya están los medios como para pero decidir o no. hasta donde yo estuve investigando,
el abogado de Mar Córdoba, de la hora de la verdad, que le mando un saludo, me estuvo explicando ayer que no solo es que no es necesario pedir pruebas, sino que sería un problema que Estados Unidos mandara esas pruebas, porque entonces lo estarían juzgando dos veces. Entonces, claro, la JEP pide las pruebas más bien tratando de hacer una trampa en la que Estados Unidos no iba a caer, es decir, así esa carta hubiera llegado a Estados Unidos, la justicia norteamericana no hubiera enviado esas pruebas porque no se hubiera arriesgado a que sucediera eso de la doble incriminación y que dijeran no, entonces no lo podemos juzgar dos veces, ya no se puede extraditar. Ese es el nos bis idem, que es de nuevo el principio de doble incriminación o el principio de prohibición de doble incriminación. A una persona no se le puede juzgar dos veces. Eso sí ir en contravía de sus derechos humanos y pues del debido proceso en la justicia. Entonces, claro, ¿qué está pasando con la JEP? Los magistrados claramente están intentando obstruir la justicia norteamericana y están prevaricando, inventándose una serie de requisitos que no existen a la hora de la solicitud de extradición o a la hora de extraditar a alguien, y por otro lado, pues está haciendo las veces de auxiliador del terrorismo. Entonces yo creo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, investigar a los magistrados, procesarlos y solicitarlos en extradición, porque lo que están haciendo es auxiliar el terrorismo. Así es. No, y para allá van las cosas. Estados Unidos ha dicho, Whitaker dijo hace algunos meses que Estados Unidos iba a empezar a requerir a aquellas personas que pusieran obstáculos para juzgar a los narcotraficantes. Eso es lo que están haciendo los jueces de la JEP. Entonces, si dentro de algunos meses los vemos a todos extraditados, pues genial, y así debería ser. Y yo también quisiera decir el tema de que igual esa carta, primero esa carta no creo que se haya embolatado, esa carta se perdió. La perdieron, o ni siquiera la enviaron ese 3 de diciembre. Quiero decir, es que es correo certificado, el correo certificado, porque usted puede revisar en dónde está la carta en el momento real, y es algo que normalmente se hace en una entidad pública. Si usted es el encargado de enviar los paquetes, usted es el encargado también de revisar dónde está el paquete. Entonces, si el paquete está en Panamá, pues usted pone una alerta mucho antes del 28 de enero. Eso es lo primero. Y segundo, enviar una carta solicitando pruebas a Estados Unidos cuando nunca Estados Unidos ha enviado pruebas para un caso de extradición. Quiero decir, la JEP está haciendo algo, es como si no conociera la justicia colombiana y los acuerdos pero es al contrario, Mateo, no es como si la JEP no conociera. De pronto yo soy muy inocente. No, es que aquí los reclamos tienen que ser, pues en primera medida Duque, porque es el presidente Iván Duque, pero luego entonces a la ministra de Justicia, a la Cancillería. ¿Cómo es que la Cancillería dice esto no es mío y se lo manda al ministerio? ¿Y cómo es que el Ministerio de Justicia le sigue el juego a la JEP para enviar una carta sabiendo esas cosas que hemos dicho nosotros acá? No, parece que hay como un plan, complicidad. Hay complicidad de por medio. Por lo menos del Ministerio de Justicia que se presta para eso. Y lo que quieren hacer, pues solicitándole a Estados Unidos pruebas para también, además juzgar a Santrich en Colombia, es precisamente eso, ¿no? Violar el principio de doble incriminación. Si se viola el principio de doble incriminación, sencillamente Santrich no puede ser extraditado. Entonces ahí es cuando decimos que, hombre, la JEP está siendo auxiliadora del terrorismo, Claro. Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe investigarlos, debe procesarlos y debe solicitarlos en extradición. Y es que desde un principio estuvimos denunciando, claro, como lo hace la derecha, entonces no simplemente son teorías de la conspiración. Todos estos magistrados de la JEP son petristas, es gente que tiene veleidades con la izquierda. Entonces, pues no nos tiene que sorprender, además son abiertamente pro paz. Entonces están defendiendo su puestico y pues de paso están auxiliando a los terroristas, en este caso Santrich. Y están, pues además es que también están en un grave problema, porque es que, bueno, igual, y no quiero sonar como que estoy defendiendo a la JEP o de otra manera, pero el tema es que la JEP sí tiene aquí un grave problema, y es lo que yo creo que habéis visto desde el principio, pensado desde el principio, es que si nosotros extraditamos a Santrich, pues se nos vienen todos los zurdos. Todos los zurdos se nos vienen y dicen esto, ¿no? Y el video de Iván Márquez sería muchísimo peor, y entonces hay disidencias, todo eso. Bueno, o al menos sería como la excusa para hacer disidencias. Pero si la JEP no hace lo que la ley, el acto legislativo 01 de 2017, la ley de estatutaria que acaban de firmarla, si no hace nada de eso, pues mire, lo que va a pasar es que pues será una justicia al fin y al cabo de impunidad. Esta es la evidencia de que el acuerdo quedó mal hecho, de que estas instituciones fueron hechas a la medida de las FARC,
y que sencillamente los benefician a ellos pero no al pueblo colombiano. Entonces yo creo que hay un problema con la izquierda y es que ellos le están dando prioridad a un valor muy importante que es la paz, pero hay un valor que antecede a la paz y es la justicia, y si no se respeta la justicia, si hay impunidad, pues sencillamente no va a haber paz. Claro, es eso, que no hay paz. Ahora, yo creo que el llamado final, ya para ir cerrando este tema, es a Iván Duque, porque yo no entiendo este show en el país, todo el mundo esperando que a ver qué dice la JEP, que si la JEP amplía el plazo, dadas las inconvenientes que sucedieron porque la carta no llegó, no, al diablo la JEP, o sea, esto no funciona así, no hay que pedir pruebas, hay que extraditarlo y ya. No, es que yo entiendo de cuándo acá tienen competencia ellos, eso es competencia de la Corte Suprema de Justicia, no de la JEP. Y yo solamente quiero decir una pequeña cosa y es 472. 472 es el correo postal de Colombia, o es el correo postal público de Colombia. Por lo tanto, las entidades públicas están obligadas a enviar sus paquetes por 472. Ya estamos viendo que hay un grave problema, o que por lo menos este monopolio, como cualquier monopolio, pues no está sirviendo, pues porque cuando uno tiene todos los servicios o toda la demanda, entonces pues uno se echa las petacas y pues puede hacer sus servicios de una manera no de tanta calidad. Yo creo que también es necesario ponerle como el punto o mencionar o establecer que hay un grave problema cuando tenemos unas ofertas pues muy limitadas, ¿sí? Y 472 es como la prueba de esto. Es un monopolio del correo y por lo tanto pues puede estar haciendo las cosas mal si no tiene, digamos, una ¿Por qué los privados no pueden hacerlo? Pues lo harían mucho mejor. O sea, porque no lo pueden mandar por un correo privado. ¿Y por qué no? Pero o eso o hay... ¿Por qué no lo mandan por 472 y escriben un correo? Oye, señor, le envió un correo. O hay complicidad, o hay complicidad ahí de alguien y la perdieron la carta. Vamos al siguiente tema. Ay, se me olvidó decirles, esa carta estaba escrita en español. Una cosa, no. ¿Cómo mandan una carta a Estados Unidos en español? O sea, me pareció un poco extraño, pero bueno, el siguiente tema, 5 días de enfrentamientos en el Cauca entre el EPL o los pelusos, como ustedes le quieran llamar, y las disidencias de las FARC, que yo digo que las únicas disidencias de las FARC son esos 10 gordos que están en el Congreso. 5 días de enfrentamiento y el ejército no llega. Ahora, de nuevo, contextualicemos la cosa, porque hoy salieron de las Fuerzas Armadas a decir que sí llegaron, pero que lo que pasa es que los habitantes del lugar no dejaron que subieran, es decir, es una montaña, llegaron como hasta abajito a ver cómo que era lo que estaba pasando y que los habitantes del lugar no los dejaron seguir a intentar pues frenar o a capturar a toda esta gente. Sin embargo, el defensor del pueblo regional Cauca sale y dice, eso es mentira, no es que no los hayan dejado pasar, no, eso no sucedió, lo que pasa es que llegaron y no pasaron, no aprovecharon. Ahora yo me pregunto, ¿qué es peor? Es decir, Yair, ¿usted qué cree que es peor? Que el ejército salga y diga, no, es que no llegamos porque no nos enteramos, o que no diga nada y que simplemente no llegaron, o que salga y diga, llegamos, pero es que los indígenas no nos dejaron pasar y les hicimos caso. No, todas las anteriores. O sea, mejor se hubieran quedado callados con esa explicación. Esto es un circo y ni siquiera las instituciones se ponen de acuerdo. Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo hizo la denuncia el 30 de enero de que el ejército no había llegado están en la zona rural de Corinto, los combates han sido en la zona rural de Corinto, las disidencias de las FARC, y el EPL o los pelusos se están dando plomo allá parejo y no ha llegado el ejército, no hay presencia institucional y sencillamente pues el comandante de la Brigada 29 del ejército, el general Jorge Herrera, dice que sí, que llegaron, pero que lo que sucede es que no los dejaron pasar los indígenas. Eso es gravísimo. El ejército tiene el deber. ¿Cómo tiene cara para salir a decir eso? De cubrir todo el territorio nacional. No hay áreas vedadas para el ejército. El ejército tiene que cumplir su deber constitucional, que no solo es salvaguardar la soberanía, sino como en Colombia la policía no pudo salvaguardar el orden interno, lo tiene que hacer el ejército. Y que no pueda llegar a una zona porque los indígenas no lo dejan, eso me parece sencillamente ridículo. No, Yair, pero no solo es que sea un deber, es que eso es un papayazo para el ejército, o sea, ahí están todos puestos, de un lado y del otro, vaya, agárrenlos que más puedan. Yo veo aquí como 4 factores y es muy importante, me parece, como para entender todo el tema, es que hay todos los problemas, o bueno, no todos, los graves problemas de Colombia se integran en esta guerra en Corinto. Primero es la guerra del narcotráfico y aquí en especial la guerra de la marihuana. Es que todavía seguimos en la guerra de marihuana como si estuviéramos viviendo en 1980, ¿sí? Luego es el tema de los indígenas
que ya voy para allá. Y luego es el tema de las zonas vacías. Es que el Estado, luego de hacer un acuerdo de paz, la idea es que si yo tengo un acuerdo de paz con un beligerante, es que luego de hacer ese acuerdo, estas personas se desmovilizan, pues yo voy y ocupo esos lugares y los vuelvo seguros o los pongo a la legitimidad del Estado, cosa que no ha hecho el Estado colombiano. Son zonas vacías que, pues, por ser vacías, y cuando se van los de las FARC, pues llegan entonces los DPL, llegan entonces el ELN, llegan los disidentes y comienzan pues todos a buscar ese negocio. No, nunca se fueron. Bueno, sí, nunca se fueron, pero entonces lo que hacen es simplemente tratar de controlar ese negocio que pues es tan lucrativo. Entonces yo sí veo, ahí primero, las zonas vacías es algo muy importante que los militares debieron haber ocupado estas zonas hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto están denunciando que los militares están escondidos? Es que eso es desde 2010, están escondidos. Es que desde 2018 se hablan de guerras en el Corinto. No, ¿sí? y la izquierda sale a decir, hombre, es que estamos en paz porque no hay ningún militar en el Hospital Militar Central. Pues si el ejército no está cumpliendo su tarea, si no está persiguiendo a estos bandidos, a estos terroristas, pues ¿cómo va a haber heridos? El ejército tiene que salir además el atentado que sucedió en la escuela, en la General Santander, eso demuestra que los primeros en comerse el cuento de la paz fue el ejército, la policía, la armada y la fuerza aérea. No, señores, no estamos en paz, sigue habiendo grupos terroristas. Pero los altos, sobre todo, que es que la responsabilidad es de los altos mandos, ¿no? Porque claro, si usted es militar y si a usted le dicen es que no saque el fusil y deje que le pongan un machete en el cuello, pues usted le toca no, que... toca obedecer, es muy grave, digamos, porque los indígenas primero se oponen a tener cultivos ilícitos, sea marihuana, sea coca, se oponen a tener cultivos en sus territorios, listo, bien. Pero también se oponen a tener entonces grupos armados, y entre ellos están el Ejército Nacional Legítimo de Colombia. Entonces, quiero decir, pues se pelean con los narcotraficantes, pero cuando los narcotraficantes los atacan, no dejan que entre el ejército. Mira, yo no entender yo no me como el cuento de eso de que todos los indígenas son bien intencionados. No, por el hecho de ser indígenas, entonces es una suerte de personas benévolas y de ángeles. No, son seres humanos común y corriente, y muchos indígenas están en este negocio, muchos indígenas integran el ELN, muchos indígenas integran los Pelusos, muchos indígenas integran las FARC, y muchos indígenas se oponen a la llegada del ejército porque tienen intereses de por medio, son raspachines o son comerciantes, y este conflicto pues es precisamente por hacerse el control de las rutas del narcotráfico. Pero hay algo grave, y es que hay 76 familias, o sea, esta tragedia tiene rostro, hay 76 familias colombianas que en este momento están desplazadas por esos enfrentamientos entre las FARC y lo de el la escuelita, EPL. Yo no sé si ustedes vieron, en una escuela quedaron atrapados alrededor de 16 niños entre las balas de uno y el otro, y los policías abajo, no sé, negociando con los indígenas o con miedo de subir, o yo no sé qué estaban haciendo, pero es grave. Digamos, la jurisdicción indígena, pues toca respetarla porque está en la Constitución del 91, pero es que la jurisdicción indígena no puede pasar por los principios constitucionales y los principios y la misión constitucional del ejército, que es salvaguardar la integridad del suelo colombiano. No, y no puede pasar por encima, por ejemplo, del derecho a la vida, cuando a esos niños los iban a masacrar ahí en una escuelita. Entonces los indígenas dicen, no, ustedes no entran aquí, pero los están matando, señor. No, pero es que nosotros no queremos ningún grupo. Más o menos se están poniendo la pistola en la cabeza, al fin y al cabo, ¿sí? Quiero decir, en el momento en que los indígenas sean unas personas completamente inocentes, que pues hay muchas dudas de eso. Yo creo que hay gente muy bien intencionada y gente que cree que son una suerte de seres inmaculados, de nuevo, repito, pero no. Hombre, sí, ellos tienen su organización, sus propias leyes, sus propias normas, pero la Constitución está por encima de las leyes y las normas que rigen a los indígenas. Y uno no puede creer o no puede pretender entonces que, bueno, acá sencillamente nos vamos a oponer a la presencia del ELN, de las FARC y también del ejército. No. Y de nuevo el llamado es al presidente, por supuesto, al presidente Iván Duque, en este caso al ministro de Defensa, a que por favor hagan algo, porque el ejército está quedando en ridículo. O sea, obviamente están además perdiendo oportunidades, y los tienen ahí reunidos a los Pelusos y a las disidencias de las FARC. ¿Qué mejor momento para ir allá a capturarlos y hacer lo que tiene que hacer un ejército? Pero bueno, yo quiero decir esta cosa, y es que, bueno, entonces digamos que los indígenas, entonces de pronto los indígenas no tienen el soporte del ejército.
Pero el mismo Estado también yo creo que debe tener ahí una responsabilidad, y es que el mismo Estado, y aquí sí de pronto puedo, no sé, herir a alguien, pero el Estado también podría darle la opción a las personas para que puedan salvaguardar su propia vida. Al fin y al cabo, quiénes son los que están ahí y quiénes son los que saben cómo está el conflicto, sino más, quiénes son los que más saben, sino ellos. El derecho a la legítima defensa. Uribe en los últimos días ha estado haciendo varios pronunciamientos al respecto y dice que, por ejemplo, los campesinos en el Cesar se quieren armar ilegalmente. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con lo que él dice, hay que flexibilizar eso, hay que permitirle a la gente que pueda defenderse, es legítima defensa, no es que vayan a agredir a otros, es que si me están agrediendo en mi territorio, si me van a desplazar de mi finquita, si van a violar a mi hija, si van a reclutar a mi hijo, si me van a asesinar, hombre, yo tengo el derecho a defenderme, ¿sí? No solo tengo el derecho, tengo el deber de defenderme. Y bueno, para cerrar el tema del Cauca y el tema de los indígenas, hombre, es que acá en Colombia estamos equiparando la legalidad con la ilegalidad y eso no puede suceder más. Estamos comparando al ejército, que son las fuerzas del orden, las fuerzas legítimas, con los terroristas, con los narcotraficantes, con los bandidos. Bueno, pero eso es culpa del ejército, del ministro y del presidente que no ponen orden ahí. O sea, no le podemos pedir tampoco a los pelusos y a las disidencias de las FARC y a los indígenas que por favor respete al ejército. No se hace respetar. Y bueno, creo que lo de Uribe nos va a tocar dejarlo para otro programa porque es una cosa muy acertada de Uribe pedir que flexibilicen el porte de armas, que dijo que llamaba todos los días al ministro de Defensa a insistirle en eso. Yo tengo que decir una cosa, y es que el señor Álvaro Uribe Vélez tiene rabo de paja, porque el señor es el primero que en el 2018, en el 24 de diciembre de 2018, es el primero que muestra el decreto sobre eliminar o prohibir el porte ilegal de armas. Y ahora es el que dice, quiero decir... Bueno, hombre, la política es dinámica. Está rectificando y eso está bien, y cuando hace algo bueno hay que apoyarlo. Pero bueno, cierro con una alerta. En Bucaramanga hay alerta, todas las autoridades están buscando a un hombre que anda en patineta eléctrica, porque Tránsito Bucaramanga dice que eso es ilegal. Entonces todas las autoridades de Bucaramanga, no estoy hablando en broma, las autoridades de Bucaramanga están buscando por todas partes a un hombre que anda en patineta eléctrica. Delincuentes, o sea, no hay nada más que hacer, los policías y las autoridades no tienen nada más que hacer que perseguir no tienen que perseguir ladrones, no tienen que perseguir colados en el transporte público. Están muy despachados. No, de nuevo, me van a decir en las 3 noticias, llamado a Iván Duque, esto no era que la economía naranja, que el emprendimiento, que no sé qué, y entonces ahora se monta uno en una patineta y alerta nacional, autoridades buscan por toda la ciudad a un hombre en patineta. No, y estos medios de transporte son sumamente necesarios, en las ciudades desarrolladas existen, hay micromovilidad también, es que si usted se tiene que mover desde su trabajo hasta su casa, o desde su casa hasta la universidad, nada más 20 cuadras o 15 cuadras, en vez de coger un bus, pues hombre, se lleva su patineta eléctrica si tiene la capacidad de adquirirla, o sencillamente la alquila, o se va en cicla. ¿Cómo vamos a prohibir eso? Es que cómo vamos a prohibir no solamente lo de la patineta eléctrica, que me parece absurdo, sino cómo vamos a prohibir todo lo que es o como se llama, economía colaborativa, lo que es el Uber, lo que ahorita es el Bit, lo que es el Cabify, lo que son el Green, que ahora son las patinetas que están aquí en Bogotá. Es que el Estado dice, no, es que tenemos un grave problema de vial. Pero todas esas soluciones que hay, y es imposible con ellos. Es increíble. El favorecimiento del monopolio del transporte. No, y es que a ver, el medio de transporte que sea, el Estado no me tiene por qué decir a mí en qué me tengo que transportar, o no, en eso no se metan. Bueno, y esta fue la reacción de hoy. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden escribirnos todos sus comentarios, todo lo que nos quieran decir, los estamos leyendo, y suscribirse, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Hasta luego, señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.